que semana a semana están siguiendo este seminario donde, aunque parezca mentira, ya llevamos, hermanos, con hoy 3 meses. Sara, Dios te bendiga. 3 meses, hermanos. En la escuela bíblica, cuando éramos candidatos, tenemos que ir al seminario de aquí de la zona. Una materia duraba 3 meses. O sea, en 3 meses nos daban una materia. Y hoy hace 3 meses que empecemos este escenario escatológico, y hoy ya vamos a compartir la clase número 12, y la verdad que para mí esto me está sirviendo para acercarme un poquito más al Señor, y me está sirviendo para despertar ese deseo y ese hambre por la palabra, y yo espero que produzca lo mismo a todos los que semana a semana están siguiendo este seminario. Estamos orando por la vida del pastor, de su compañera, su hogar, y dar gracias a los hermanos que están ahí moderando, y bendecirles a todos. Decirles a los hermanos que en cualquier momento ya saben que si dejan de oírme, pues nada más me lo dicen por el chat y lo solucionamos. Si tengo que arreglar la voz, la música, cualquier cosa que incomode, que tenga que arreglar, me lo dicen, hermanos, y lo arreglamos. Amén. Clase número 12, nuestro escenario escatológico, donde hemos desarrollado en gran profundidad, hermanos, desde la apertura de los sellos, donde vimos desatar los juicios de Dios sobre esta tierra, de modo que ya hablemos de la apertura de los 6 sellos, o de la apertura, perdón, de los 7 sellos, y donde hemos estado desarrollando semanas anteriores lo que ocurre cuando los 7 ángeles que estaban delante de Dios recibieron 7 trompetas, el sonar de cada una de las trompetas, que fue lo que desencadenó. Y hemos hablado de las 7, lo que desencadenan el toque de las 7 trompetas, y dejemos un versículo que pertenece al toque de la 7ª trompeta. Hubo un versículo que la semana pasada no desarrollemos, que de hecho es el final del capítulo 11, cierra el capítulo 11, y también cierra el ciclo de el juicio de las trompetas. Con el versículo que no compartimos o no desarrollemos la semana pasada, todavía dejemos abierto el ciclo de las trompetas. Aunque sí hablemos todo lo que relaciona las trompetas, pero no la cerremos porque no hablemos de este texto. Este texto lo queríamos dejar, o lo quería dejar para esta clase, porque es muy importante este versículo. Es tan importante que únicamente vamos a hablar de este texto y ya está. O sea, quiero explicarles este texto, que es muy importante para el estudio que estamos dando, y luego ya verán el porqué. El porqué he apartado este versículo para desarrollarlo en una clase. Hemos visto el toque de las 7 trompetas y todo lo que conllevaba. La semana pasada vimos que en el toque de la 7ª trompeta celebremos de esa gran manera, hermanos, cómo se anunciaba que Cristo iba a venir a este mundo a reinar, y por fin el mundo conocería un reino de justicia, de paz, un reino cual nunca ha habido, ni jamás habrá. Y verán, hermanos, el final de este texto dice así: Apocalipsis capítulo 19, o Apocalipsis capítulo 11 y el verso 19,
el ciclo de los juicios de las trompetas cierran de esta manera. Dice así Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y dice, y hubo relámpagos y voces, truenos, un gran terremoto y hubo granizos. Alabado sea el nombre del Señor. Con este texto, con esta visión, se cierra un ciclo de las trompetas. Es muy interesante que en el cierre de cada ciclo de los juicios ocurre algo interesante en los cielos. ¿Qué ocurrió con el final o cuando se abrió el séptimo sello? Los 6 primeros sellos desencadenaban unos juicios, pero en la apertura del séptimo sello hubo un silencio en el cielo y de pronto nosotros que llevábamos 6 semanas en la tierra viendo acontecimientos que pasaban, de pronto el séptimo sello nos traslada al cielo donde hay un silencio y donde vemos algo que está ocurriendo en el cielo. Si os dais cuenta, las trompetas suceden algo similar. Las 6 primeras trompetas, hemos puesto nuestra mirada en la tierra, hemos visto los juicios. Confírmame, Elías, si lo oyes ahora. Hemos visto los juicios que Dios desencadena sobre la tierra y el toque de la séptima trompeta como que nos desvió la mirada, ya no miremos a la tierra, porque ya no había el pozo del abismo que se abre, ya no vemos demonios, ya no vemos nada de eso, sino que ahora nos desvía la mirada, esta vez nos traslada a un lugar celestial y ya nos envolvemos, o la semana pasada nos envolvimos de una gran celebración, porque anunciaba que Cristo venía a este mundo a reinar. Y se cierra esa gran celebración, se cierra con este versículo. Es interesante que por primera vez en nuestro estudio, ya no es que se abra el cielo solamente. Esto nos introduce en nuestro escenario escatológico, si se dan cuenta, aplicando la hermenéutica, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Eso es como la introducción de una nueva sección en nuestro estudio escatológico. Esto es algo que no había ocurrido. Habían ocurrido otras cosas. Habían ocurrido que el cielo se abría. ¿Te das cuenta? En Juan capítulo 4, Juan vio la primera puerta en el cielo. Dice, y se abrió una puerta en el cielo. En esa ocasión él pudo admirar en toda su complejidad el trono de Dios. Y ve a Dios sentado en su trono. Y él puede describir. Y a raíz de esa visión, la visión del trono de Dios, comienzan los juicios de Dios sobre este mundo. Y la razón, fijaros, es muy importante que antes que se desencadenen los sellos, se vea a nivel panorámico a Dios sentado en un trono. Y se muestre que Dios es el creador. Es como decir, el que está sentado en el trono tiene todo el derecho. Es el que tiene toda la autoridad. Como está sentado en el trono, él tiene toda la autoridad, tiene todo el derecho a realizar lo que va a realizar. La apertura de los sellos y el desencadenar de los juicios. O sea, es como decir, todo lo que veis en el capítulo 6 en adelante, la apertura de los sellos y todas esas cosas, quiero que sepáis antes que
lo va a realizar porque Él está sentado en el trono, porque Él tiene derecho, porque Él tiene autoridad, porque Él es el creador, Él es soberano y Él no tiene que pedir permiso a nadie. Por eso es que antes de la apertura de los sellos y de ver todas esas clases de juicios, hay una razón primaria. El que hace todo esto está sentado en un trono. Y no en un trono terrenal, está sentado en un trono celestial. Y Él es soberano, y Él es creador. Y como Él es creador y soberano, Él tiene todo el derecho legítimo de realizar todo lo que va a realizar. Para que nadie le diga ni le cuestione lo que Él va a hacer. Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces de esta manera y de esta otra? Dios es Dios soberano, hermano. Por encima de todo, Dios es Dios soberano. Nunca le han preguntado, hermano. Mira, Dios, hermanos, cuando en Isaías capítulo 6, los serafines proclaman: santo, santo, santo es Dios verdadero. Cuando hablan de que Él es santo, 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 ¿sabes por qué mencionan 3 veces la palabra santo? Porque en el hebreo no existe la frase santísimo, no existe. Entonces, cuando querían elevar algo, como nosotros en nuestro castellano, santísimo, en vez de decir santísimo, ellos tenían que repetir santo, 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 3 veces. Era como elevarlo a lo más alto, era como decir para nosotros, Él es santísimo. Pero la palabra santo tiene que ver también con apartado. Joel, confírmame que lo escuchas. La palabra santo tiene que ver con apartado también. Y cuando los serafines dicen santo, 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 también están diciendo que Él está apartado, apartado, apartado del pecado. Él no tiene relación con el pecado. O sea, aunque Él ama y nos ama con un amor que no podemos expresar ni con palabras ni entender, todavía no llegamos a entender en su totalidad cómo Dios nos ama, pero dentro de eso Él está apartado del pecado. Y como Él está apartado del pecado porque Él es santo, 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 Él tiene todo el derecho de juzgar a los pecadores y de juzgar al mundo por sus pecados. La segunda vez que hay una visión en el cielo fue en el 7º sello, cuando vimos un montón de cosas que ocurrían en el altar y se derramaron unos inciensos, y todo eso nos hablaban de que las trompetas, el juicio de las trompetas, tenían como base el considerar que Dios consideró las oraciones de los santos. Y que cuando Él les dijo en el 5º sello a los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, cuando le dijo: descansen un poco todavía. Y ellos estaban orando, intercediendo y decían: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Les dijo: esperar, descansar un poco más, esperar. Y cuando coge todas esas oraciones y las lleva delante del altar, Dios, aunque Dios es justo, Él es un Dios que tiene que juzgar por el pecado, pero ha tomado también como referencia las oraciones para reivindicar y decir: yo soy justo, pedisteis, intercedisteis por misericordia, porque hubiera justicia. Es como decir: os voy a mostrar que yo soy justo. Y entonces se desencadenan las trompetas y hemos visto que ha habido juicios. Estas semanas atrás los juicios fueron las trompetas. Pero ahora aquí hay como un antes y un después. Ya no es que se abre una puerta y se ve el cielo. No, no, no. Es que lo que se abre son las puertas del templo. Y casualmente, hermanos, en el cielo hay un templo. No sé si pueden ustedes visualizar la escena. Yo no sé cómo se han imaginado el cielo,
donde Dios tiene establecido un trono. Pero saben que cada vez que Dios quería morar en medio de los hombres, todo lo que Dios mandó, no lo mandaba por mandar. Mira, la Biblia dice el cielo es su trono. Según la Biblia hay 3 cielos. Cielo atmosférico, el cielo cósmico y el tercer cielo, que es la morada de Dios. En esa morada de Dios, donde el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero subió al tercer cielo, ¿te das cuenta? Por eso sabemos que hay 3. También sabemos que hay 3 porque en el Antiguo Testamento dice, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Por eso sabemos que hay 3. Por ejemplo, los hindúes dicen que hay 7, hablan del 7º cielo, pero no, según bíblicamente hay 3 cielos. Y el tercero es la morada de Dios, donde Dios mora ahora mismo. Y en ese lugar donde Dios mora, el apóstol Juan, por medio de las revelaciones que él tiene, él muestra cosas. Él entra y ve un trono, y ve un mar de vidrio, semejante al cristal, y ve el arco iris alrededor del trono, y él ve a los querubines y a los 24 ancianos, y él empieza a describir cosas que ve. Pero de pronto, en ese lugar donde está el trono de Dios, resulta que también hay un templo. Por eso es que también veíamos altares, donde se derramaban el incienso, que es las oraciones. Por eso es que Hebreos nos habla de que entrando Él, una vez y para siempre, y cuando dice entrando Él, ¿dónde? Entrando en ese templo. Resulta que hay un templo. Por eso es que cuando Dios mandó al pueblo de Israel, de que Israel dijo, queremos que vengas con nosotros, que estés con nosotros. Entonces Dios les mandó que construyeran un tabernáculo. Y un tabernáculo era una tienda que se podía desmontar y montar. Y cuando la montaban, el tabernáculo, yo tengo un seminario de 12 clases que explico acerca del tabernáculo con detalles en mi canal. 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que nadie podía entrar, que únicamente entraba el sacerdote en el día de la expiación, una vez al año, y más vale que entrara santo, que como entrara con pecado moría instantáneamente. Porque resulta que una vez al año Dios descendía y moraba en medio de los querubines, porque dentro del lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Y en medio de los querubines, en la tapa, en el propiciatorio, había la imagen de unos querubines, y en medio se posaba Dios y hablaba con el sacerdote, y más le valiera al sacerdote entrar santo. Por eso es que se ataban una cuerda a los tobillos del sacerdote con unas campanillas que tenían en el borde de las vestiduras, y mientras ministraba en el lugar santísimo, él tenía que moverse. Y el pueblo afuera, con el extremo de la cuerda, en silencio. Y mientras oían las campanillas decían, el sacerdote se mueve, por lo tanto está vivo. Pero si dejaban de sonar las campanillas, si ya no había ruido, tenían que estirar de la cuerda para sacar el cadáver. Porque si no había ruido, era señal que Dios le había juzgado por entrar con pecado y Dios le había matado. Por eso es que se ataban unas cuerdas al tobillo, porque no podían entrar ni tan siquiera por el cuerpo. Si había ruido, era señal que estaba vivo. Por eso es que a los leprosos también les ponían campanilla, para que si alguien salía fuera del campamento y oía campanillas, decían, hay un leproso. Entonces, en el Antiguo Testamento, el ruido era sinónimo de vida. Si había ruido, hay vida. Yo te pregunto, ¿qué ruido de vida cristiana haces? Mientras haya ruido de vida cristiana, hay vida.
Pero si no hay ruido de vida cristiana, únicamente, hermanos, ha habido una muerte espiritual. Mientras haya ruido, frutos, obras, hay vida. Resulta que todo lo que había en el tabernáculo, todo, era la sombra de lo que había de venir, reflejaba todo a Cristo, pero todo lo que se hizo con detalles, pero los detalles no los sacó Moisés de su mente. La Biblia dice que fue al monte y dice la Biblia, y le mandó que construyeran el tabernáculo y le dijo, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Daros cuenta que el tabernáculo no fue un diseño de Moisés. Ni tan siquiera Dios le dio planos, le dio visiones. Hazlo conforme te ha sido mostrado en el monte. Y lo que has visto, cálcalo, igual. ¿Sabes por qué les permitió que hicieran un templo de cortinas? ¿Sabes por qué en el Antiguo Testamento? Bueno, más bien cuando peregrinaban en el desierto. ¿Sabes por qué era un templo de cortinas? Y luego Salomón construye un templo hecho de ¿qué? Hecho de piedras. ¿Por qué uno era de piedras y el otro era de tiendas, de telas? Porque en el desierto no se podían quedar en un solo lugar. Porque la Biblia dice que de tiempo en tiempo la nube de gloria se elevaba, caminaba hacia adelante, tenían que recogerlo todo, desmontarlo, ir tras la nube, y donde la nube se detenía, se tenían que detener y volver a montarlo. De ahí se llamaba tabernáculo, una tienda movible. O sea, era un templo movible, lo podían guardar y volver a levantar. Y esto tiene una razón, si es que hay mucho que decir. Esto tiene una razón, tiene varias razones, y la primera de ellas es que había más de 2 millones de personas en el desierto, con mujeres, niños y animales, y no podían quedarse en el mismo lugar siempre. Y en otro momento, quizá en un coloquio lo explico el por qué. Esto tiene razones de higiene también. Pero en Jerusalén se levantó ya de piedra. Dije que el templo que Salomón construyó es 10 veces más grande que el pernáculo. Y el templo tampoco está hecho por casualidad. Es el mismo modelo que hay en el cielo. Lo que en el cielo es más grande que en el de la tierra, pero es igual. Y resulta que todo lo que había en el templo, los utensilios, los altares, todo, sobre todo el arca de la alianza, también hay en el cielo. O sea, era un reflejo. Se lo mostró Dios. Resulta que el arca de la alianza representaba la presencia de Dios en la tierra. Realmente tipifica varias cosas. Lo primero de ellos es que todo es la sombra de lo que hay de venir, todo apunta a Cristo. El arca de la alianza nos habla de Cristo. Estaba hecho de oro, era de madera de acacia cubierto de oro. La madera es naturaleza humana y el oro es naturaleza divina. Esto nos habla de la persona de Cristo, Dios hombre, naturaleza humana y naturaleza divina. Pero confortaban en un mismo sitio, que era el arca. Y todo el arca nos habla de Cristo. Pero también el arca representaba el trono de Dios en la tierra. Por eso es que Dios se posaba sobre los querubines. Representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y lo llamaban el arca de la alianza, porque era la alianza entre Dios y los hombres. Pero es interesante que Juan, dice la Biblia, ve el templo de Dios, se abren las puertas y puede distinguir, ve a lo lejos y lo llama y dice, y se vio el arca del pacto. Es interesante que lo llame el arca del pacto. Y todo lo que Dios hace no lo hace por hacer.
que lo llame el arca del pacto, o que le mostrara el arca y que dijera, el arca del pacto está allí. Que dijera el arca del pacto era como todo lo que ha pasado hasta ahora y todo lo que va a acontecer, porque los juicios de Dios no se terminan aquí. Se termina el segundo ay, porque lo peor de los juicios está por venir. Que los juicios que vienen son las copas de la ira. Y las copas de la ira de Dios, hermanos, son más terribles. Mira, si los sellos anunciaban la ira de Dios, o si desvelaban la ira de Dios, las trompetas anunciaban la ira, las copas derraman la ira de Dios sobre la tierra. Lo que viene con la ira de Dios, con las copas de la ira, son unos juicios que no son comparables ni a las trompetas ni a los sellos. Esto va a ser algo terrible. Y claro, como va a ser peor aún los juicios, es como que Dios hace un stop para todos, por ejemplo, para nosotros que ahora estamos estudiando todo esto, y es como decir, parar un momento. Os dije antes de las trompetas que yo consideraba las oraciones y que yo tengo que ser justo. Quiero que sepáis que va a venir ahora el desencadenar de las copas de la ira, que vais a ver unos juicios terribles, pero quiero que sepáis que yo lo hago porque soy un Dios de pactos. Y yo soy cumplidor de pactos. Por eso es que Dios es quien pacta con el hombre. El hombre no puede hacer un pacto con Dios, eso es antibíblico. El hombre puede hacer un voto, eso es diferente. Un voto es lo mismo que una promesa. Y una promesa se puede romper y no pasa nada. Pero lo que no puede hacer el hombre es entablar un pacto con Dios. A ver, Señor, vamos a hacer un pacto. Pues no se puede, porque el hombre siempre termina rompiendo el pacto. Por eso no puede llegar al grado de pacto, porque el hombre no tiene la capacidad de respetar un pacto. El único que puede decir, voy a hacer un pacto y no romperlo por nada, se llama Dios. Por eso siempre la iniciación de los pactos es Dios. Dios es el que comienza los pactos. Y todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, aparte de que Dios es justo y de las oraciones y todo lo que hemos explicado, es que Dios es cumplidor de pactos. Y Él estableció no solamente un pacto con Israel, porque ya ven que la iglesia ha sido arrebatada, Israel ha entrado en escena, y esto la semana que viene quizás hablaremos un poco más de ello. Y Dios tiene que decir a Israel, ¿os dais cuenta? Tiene que demostrarles, yo cumplo mis pactos. Y el nacimiento de Israel, ¿dónde fue? Fue con Abraham. Y Dios estableció un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, le garantizó que en su simiente iban a poseer lo que la Biblia describiría como la tierra prometida. Vosotros vais a ser quien vais a poseer la tierra prometida. En Génesis capítulo 15, versos 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré la tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, le dijo a Israel que iba a poseer, iba a entrar en la tierra prometida y la iba a poseer entera, iba a ser su territorio. Dentro de ese pacto le garantizaba ese territorio. Por eso nadie puede sacar a Israel todavía. Israel no puede ser destruida. La nación, la tierra no puede ser destruida. Porque hay un pacto que Dios ha establecido. Y ese lugar va a ser para los... le dijo, tu descendencia poseerá la tierra prometida. Ahora, siglos después, el apóstol Pablo explicaría
dos detalles muy importantes acerca de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Resulta que le dijo que poseerían la tierra sus descendientes. Pero los descendientes que poseerían la tierra no solamente serían judíos. Porque Abraham no solamente tuvo descendientes terrenales, también tendría una descendencia espiritual. Y ahora os voy a dar el detalle bíblico. Dice Romanos capítulo 4, verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es nuestra o vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, dice, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, que ese pacto no solamente iba a beneficiarse la descendencia terrenal, es decir, los judíos, sino que también iban a entrar la descendencia espiritual. ¿Y saben dónde está el misterio? En Génesis capítulo 22, verso 17, dice la Biblia, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y mira lo que Dios dice. Dice, como las estrellas del cielo. Si se detuviera ahí, solamente habría una descendencia. Pero sigue, como la arena que está en la orilla del mar, a tu descendencia poseerán las puertas de los enemigos. Pero vamos a ver. Si le dices que bendecirás a su descendencia, pues pon una comparación. Va a ser como la arena del mar, ya está. ¿Por qué también dices como las estrellas del cielo? Con una comparación basta. Pero es que resulta que aquí Dios estaba desvelando un misterio. Le estaba diciendo, de ti, Abraham, van a nacer dos descendencias. Una como la arena del mar, la arena donde está, en la tierra, por lo tanto será una descendencia terrenal. Los judíos son la arena del mar. Pero resulta que también vas a producir una descendencia espiritual. Es celestial. No está en la tierra, está en los lugares celestes. Por eso la iglesia es el misterio escondido desde los siglos antiguos, dice Efesios. Por eso dice que a la descendencia también será como las estrellas del cielo, que son la descendencia de la fe, que somos nosotros. Yo no soy judío, los gentiles no son judíos, pero por medio de la fe pasan a ser hijos de Abraham. Por eso les está diciendo, tendrá dos descendencias, una terrenal que es el pueblo de Israel, pero otra celestial, que son los hijos en la fe. Por eso es muy importante que dentro del pacto se benefician ambos. Pero se benefician ambos no porque lo merezca Israel, no porque lo merezca la descendencia de la fe, sino que hay un detalle. El detalle se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Todo esto que les he hablado. Dice, a su simiente. Y especifica la Biblia. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a la simiente. Y termina, el cual es Cristo. Es decir, que Cristo es el heredero legítimo de este mundo. Es el único que tiene la legitimidad por herencia. Él es heredero de este mundo.
Por esa razón Dios tendrá que juzgar a este mundo, porque de hecho le han rechazado y le han echado fuera. Y no vieron en él lo que realmente era. Él es el único. Cristo es el heredero. Y él ha decidido compartir esa herencia. La Biblia dice que él es heredero y nosotros coherederos con él, con Cristo. Y él ha decidido compartir las riquezas de su gloria. Y nos da más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Por eso es que él tiene autoridad para realizar todo lo que está realizando en los juicios, en las trompetas que estamos viendo y sobre todo en las copas que van de venir. Es que ya no solamente el pacto con Abraham, en el pacto en el Sinaí. Siglos después de Abraham, Dios hizo un pacto con su pueblo, pero ese pacto ya tenía que ver, estaba basado en la ley. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces hay un pacto que Dios establece, pero está basado en la obediencia. Pero por desgracia, Israel rompe muy pronto las partes de las condiciones de ese pacto, de modo que él pierde todos los derechos. Porque era por medio de la obediencia a ese pacto que podían tener derecho a todo lo que ese pacto llevaba. Pero él rompe, Israel rompe con todos esos derechos al romper con ese pacto, porque no lo cumplieron. Por esa razón es que Dios tuvo que realizar otro nuevo pacto. Era muy distinto que el que hizo en el Sinaí. La diferencia se encontraba en que el primer pacto, en el del Sinaí, estaba basado en la obediencia absoluta a la ley. Pero el nuevo pacto ya dependía de la gracia de Dios exclusivamente. Y esto lo aclara Hebreos capítulo 8, dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hablando de los pactos. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré a la casa de Israel y a la casa de Judá, cita, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Hablando en el Sinaí. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, dice, no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Claro, era en base a la obediencia. Como fueron desobedientes, entonces ya no tenían la garantía de todo lo que el pacto conllevaba. Por eso dice el verso 10, por lo cual este nuevo pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus mentes y escribiré en sus corazones. Dice, y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano. Ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicia a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir esto, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y como no podían mantenerse en ese nuevo, en el pacto de la ley, porque era por obras, entonces Dios tuvo que establecer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya era por gracia. Y dentro de ese nuevo pacto ya no solamente incluía a Israel, sino a todo el mundo, a todos los pecadores que tuvieran la oportunidad de beneficiarse de todos esos pactos, arrepintiéndose de sus pecados
podían por medio de ese pacto tener una relación íntima con Dios y todo lo que conllevaba ese pacto también se benefician. ¿Te estás dando cuenta cómo Dios es un Dios justo? Hay veces que dicen, es que Dios siempre con Israel... ¿Has visto cómo hay gente que dice que Dios siempre con Israel, siempre con Israel? ¿Te estás dando cuenta cómo Dios abría puertas? Lo vemos en el pacto con Abraham, lo vemos en el pacto con... en el Sinaí, en el nuevo pacto, y termino con el pacto con David. Ese pacto, Dios le prometió a David que sus hijos se sentarían en el trono del mundo y reinaría eternamente. No le dijo que se sentaría en Israel solamente, sino que se sentaría en el trono y que reinaría en el mundo entero. Y ese descendiente que se sentaría y reinaría, resulta que tendría que ser el Hijo de Dios. Y en la boca de un judío, el Hijo de Dios era el equivalente a decir, soy Dios. Porque la Biblia dice que por esta causa procuraban matar a Jesús, porque se decía ser el Hijo de Dios, y dice la Biblia, haciéndose igual a Dios. Entonces, en la boca de un judío, el Hijo de Dios, que alguien confesara, yo soy el Hijo de Dios, si no era Dios, le llamaban blasfemo, porque nadie podía decir que era Dios si no era Dios. Por eso es que Cristo es Dios, porque por esa causa querían matarlo. Por eso Salmo capítulo 110 dice, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y sabes quién es ese que se va a sentar? Marcos 12:35, y termino. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Cristo es el heredero legítimo del pacto que Dios hizo con David. Por eso todos los pactos son cristocéntricos. Todos apuntan a Él. Y en Él las cosas son distintas. En Él tenemos acceso a todos esos beneficios. Porque Romanos capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, dice que Él había prometido antes de los profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. También por esa causa, por causa del pacto que Dios hizo con David, Dios tiene que venir con juicios a este mundo. Es el Mesías el que se tiene que sentar en el trono. Él tiene todo el derecho, toda la autoridad, porque Él es Dios de pacto. Y mostrando el arca del pacto, les estaba dando como ese mensaje subliminal. Os digo, os muestro el arca del pacto para que sepáis que todo lo que he hecho y todo lo que voy a hacer, no lo hago por casualidad, porque se me antoja, porque me apetece. Es que yo soy un Dios de pactos. Y Él es cumplidor. Y Él no rompe ninguno de sus pactos, porque Dios es un Dios soberano, inamovible. Por eso es que termina el versículo diciendo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo. Y todo esto, que haya voces, que haya truenos, que haya relámpagos, que haya terremotos, era como anunciar, preparados porque lo peor de mis juicios están por desatarse en la tierra. Y esos juicios que serían peor que las trompetas, que serían peor que los sellos,
La Biblia lo describe como las copas de la ira. Más adelante hablaremos acerca de esos terribles juicios que están descritos como las copas de la ira. Terrible, hermanos. Pero yo quería hacer este parón. Me encanta, hermanos, la séptima trompeta, porque podemos detenernos. Es como un doble stop. La semana pasada nos paremos y hoy hemos echado el coche un poquito para adelante y hemos parado otra vez. Ha sido como un doble stop. Es como decir, ¿veis todo lo que está pasando? Pararos, que yo no lo hago por hacer. Que hay una razón, hay unas causas. Y Dios, aunque no está obligado a explicar, Dios no es Dios de confusión, nos explica todas las cosas. Dios no hace nada por hacer. Dios no hace nada porque, bueno, yo a lo mejor me pongo nervioso y hago las cosas. No, Dios no es así. Dios no se desespera, no se pone nervioso. Todo lo que hace, lo hace con un motivo y un porqué. Y aunque no tengo el derecho de que Él me lo explique, pero me ama tanto que me muestra las razones. Y yo le doy gracias a Dios por ello, para que nadie tenga que decir Dios es injusto. Dios sigue siendo justo. A pesar que está sentado en su trono, Él sabe cómo hacer las cosas. Todavía no se le han escapado las cosas de las manos. Dios tiene todo bajo control. Les espero la semana que viene para seguir nuestro escenario escatológico, hermanos. Y estaré orando al Señor para ver cómo seguimos este estudio. Que Dios os bendiga y les espero la semana que viene. Adelante, hermanos.